o hay personas que los saca continuamente de la sesión, es por eso. Por ejemplo, en este momento está tratando de ingresar a alguien que no está ingresando con la invitación que le cursé, entonces se demora la grabación. Bueno, yo quiero darle la bienvenida ya hoy por tercera vez a la segunda parte de nuestra sesión de la tarde. Y es nuestra sesión, nuestro tercer bloque del día de hoy, después de que hicimos pues el descanso respectivo y que dimos un tiempo para un ejercicio. Quiero arrancar compartiendo con ustedes, voy a compartir por acá, voy a compartir, ahorita comparto el blog para que hagamos la presentación, o bueno, voy a compartir el blog. Ustedes entonces están en esta grabación, yo les he enviado la grabación, entonces quedan notificados, informados que están siendo grabados, están en este video, pero saben ustedes que los fines son académicos, ¿cierto? Para que tengan la sesión. A propósito, antes de iniciada la sesión, les mandé la primera parte de la mañana, ¿la recibieron? ¿Quién me confirma si la recibió? Se Sí, las mandé al profe. WhatsApp. Sí la recibimos, profe. Bueno, y ahorita les mandé la de la tarde, ¿cierto que sí? Verifiquen en su WhatsApp si la tienen. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces estamos al día con esas grabaciones de las clases. Apenas terminemos ahorita esta, yo trato de subírsela lo antes posible, ¿cierto? Bueno, entonces voy a compartir el blog, que es donde vamos a trabajar esta parte. Vamos a realizar dos actividades. Primero, la autoevaluación de nuestro ensayo. Y segundo, vamos a revisar, a mirar cuáles son los talleres de gramática, dos talleres, uno de oraciones y uno de inferencias. El uno tiene 10 oraciones para hacer y el otro tiene 26 frases a las cuales hay que hacerles inferencias. Entonces, por eso digo que vamos a terminar lo más rápido posible haciendo pues este ejercicio de una media hora, 40 minutos y unos 10, 15 minutos con el eje, con los talleres, ¿cierto? Para que ustedes los hagan. Eso es lo que tenemos y ya mañana tenemos una agenda relacionada con gramática, ortografía, revisamos esto y dejamos pues también tareas. Bien, voy a comenzar compartiéndoles un texto que lo voy a leer. Si alguien lo desea, yo se los monto ahí en el blog y dice lo siguiente, estamos con la pantalla, ¿cierto? Y me están viendo, ¿cierto que sí? Sí, Y me están profe. oyendo bien. Sí, profe. Bueno, voy a compartir este escrito. Ser maestro de lo profundo del ser para el deber ser. Ideas sueltas como punto de partida para una redefinición. Por Oscar Fernando López Zuluaga, docente Universidad de Antioquia. Hay un elemento primordial en la base de este deseo de saber, y es que como en todo deseo, algo se debe percibir como faltante para que se pueda desear. ¿Cómo desear lo que ya tenemos? Alejandro Franco. Formar ciudadanos de cara a los procesos sociales, ser sensible desde una política ética, despertar el interés con la firme intención de propiciar significados, mundos y referentes desde y para el estudiante socio del aprendizaje, responde a mi manera de ver al ser maestro. Trascender desde lo profundo del ser al deber ser para ser maestro significa compartir la incesante búsqueda de lo desconocido. Aforar deseos significa conversar, lenguajear, poner en escena. Significa entender el escenario del aula, el contexto formativo, desde la singularidad, desde la diversidad, desde el currículo, de las tensiones, de la diferencia, de la inclusión. Es decir, concebir la construcción social desde el auditorio hacia el tablero y no desde el tablero hacia el auditorio. Reconocer al otro y reconocerse en ese otro proporciona al maestro sinergias, significados y significantes desde la interacción cotidiana con sus estudiantes. Es desde la interacción y la negociación que se crean tejidos conversacionales, es decir, vínculos, relaciones que posibilitan el acto de aprender colectivo. Establecer relaciones es construir socialmente teniendo en cuenta el acto cultural, es ejercer de conversadores que buscan lo desconocido, que indagan sobre el proyecto de vida, que aporta a la construcción de ser agente de cambio. Pensar en el deseo es pensar en el espacio que indaga lo desconocido, construyendo y deconstruyendo, de partir para el disenso y el consenso es aprender. Por eso, ser maestro es abrir espacios para lo alternativamente desconocido, es conectar la subjetividad con la realidad.
Así, la construcción de saberes, el acto de enseñar desde la búsqueda individual y la construcción colectiva debe permitir nuevos lenguajes, nuevos artefactos, nuevos espacios y contextos, pero sobre todo nuevas oportunidades para el saber de todos y cada uno. Maestros, a reconocernos, atreverse a desear ser deseado. Saber es reconocer. Bueno, he querido compartir en el día de hoy este escrito, este ensayo, que es de mi autoría, que es el resumen de una exposición, de una socialización, de una ponencia con motivo de un encuentro sobre pedagogía en la universidad. Y lo quise compartir porque, por dos razones. Una, porque materializa, refleja, evidencia lo que yo digo en mis clases, lo que yo hago en mis clases y lo que yo siempre quiero dejar de presente desde el primer día que hacemos la negociación de expectativas, es decir, el pacto pedagógico. Y segundo, porque ese es un escrito que cumple los requerimientos de un ensayo, ¿sí? Que tiene una estructura como la que estamos trabajando. Espero pues les haya llegado y espero sobre todo también que coincida lo que escribo con lo que hago, con lo que actúo, ¿cierto? Cómo concibo al estudiante como un socio del aprendizaje, cómo hablo de estudiantes en lugar de alumnos y cómo siempre, siempre quiero tener perceptores en lugar de receptores. Comentarios que apreciaron en la estructura del ensayo. Quiero aclarar, no es perfecto, no es el último ensayo, pero es una aplicación de lo que ustedes estaban elaborando como trabajo que vamos a continuación a autoevaluarnos. Los escucho. Repito, los escucho. En este momento los escucho para sus impresiones, qué observaron, qué duda tienen de lo que leí, ¿sí? Si pudieron observar la estructura que tiene este ensayo escrito. María Paula, que intervino diciendo que como que de pronto no del todo lo que había escrito, pero que sí. A ver, ¿qué observó en lo que leí? Profe, no, pues me pareció un texto, pues no muy extenso, pero muy diciente. En lo personal, así mismo quisiera escribir yo, que se me facilitara pues como para escribir. No sé qué otra apreciación tienen mis compañeros. Bueno, pero ¿notaste la estructura que tiene? Tiene un párrafo principal de entrada, tiene tres párrafos más que explican lo que se dice en la entrada y tiene una conclusión como con Sí, un sí. llamado, con una exclamación, ¿cierto? Ahora, el texto tiene un lenguaje, digamos, especializado en el tema de pedagogía, sí, porque fue escrito para maestros, ¿cierto? Para ser expuesto dentro de dentro de un auditorio de maestros, ¿sí? Así es, profe. Bueno, entonces quiero que observen todo esto, repito, no es el mejor, pues no es el excelente, no, no es, pero es una buena aplicación, puede ser una aplicación de lo que estoy pidiendo para que realicemos en la clase, ¿cierto? Bien, ¿alguien más? Profe, pues como usted nos lo había dicho, que no es tanto como la cantidad, sino como el contenido que puede tener pues un escrito que puede ser pues muy conciso y no es el caso que tenga que ser extenso, Exacto. que con lo que se diga que pues todo muy claro y que sea bien hecho como gramaticalmente y que se expresen pues como todas las ideas. Bueno, observaron ustedes, pudieron notar que yo además del texto, pues como, no porque sea mío el texto, sino porque yo siempre acostumbro que un texto, leerlo con los signos de puntuación que tiene. Entonces, otro asunto también es, además de las palabras de la estructura, los signos de puntuación, donde hay coma, donde hay punto y coma, donde hay punto seguido, donde hay exclamación, donde hay una pausa. Entonces no es lo mismo una pausa de un punto aparte que un punto seguido, no es lo mismo una pausa de una coma que el de un punto y coma. Entonces notaron ustedes también que lo entoné, lo hablé, ¿cierto? Entonces se puede notar, sube y baja el ritmo y la vocalización, ¿sí? Eso también hace que un texto, no solamente, un texto es entendible, está bien escrito cuando se facilita para leer.
A veces uno toma textos que no tienen bien la puntuación y entonces uno con la práctica que tiene lo organiza ahí sobre la marcha y lo entona, o definitivamente se vuelve un caos porque uno comienza a caerse, pues a entonar mal, entonces sale mal la lectura. ¿Sí? ¿Lo notas entonces, Sofía? Sí, ¿Sí? profe, y es muy importante, pues, como en el momento de la lectura, se nota, pues, más como las entonaciones, se escucha como más profesional el texto. Digamos que la palabra es que se entiende el texto, la semántica del texto llega, porque repito, por muy de maestros, muy de pedagogía que sea y no sea exactamente de administración de empresas, el tema lo conocemos todos y el tema tiene un punto de parte, pasa por un nivel en donde cualquier persona puede entender que están hablando del maestro, del quehacer del maestro, que el quehacer del maestro, la labor de enseñar es aprender a su vez, es despertar un interés y es además crear relaciones y crear vínculos. Y por último, plantea otra idea secundaria y es ser deseado. ¿Cierto? Eso es una metáfora, una apreciación que hacen los pedagogos. Y notan ustedes que en la primera parte lo esbozo y después una a una, cada una de las ideas se van desglosando. ¿Sí? ¿Sí lo notaste, Sofía? ¿Lo notaste, Paula? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, entonces espero que además de compartirlo, porque es un texto que me sale del alma, que es, pues, quiero reflejar lo que yo hago, lo que yo concibo, pues que sea un referente también, ¿por qué no?, para la estructuración de un texto, de un ensayo. Muy bien, entonces, como les dije, vamos a retomar este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, repito, el ejercicio es escribir, consiste en plantear una idea o punto de vista a partir de la observación, percepción o registro de un hecho, problemática o fenómeno. Ahora, atrévete a escribir. Para construir tu primer texto tendrás en cuenta la siguiente estructura: tema, problema, causa, solución. Eso fue pues tema que expliqué en detalle en la primera parte de la clase de la tarde. Y dice, mira con atención la sucesión de imágenes, reel de imágenes contenidos en el siguiente material y escribe al respecto. Escribe al respecto. Cada producto será valorado y comentado entre los socios del aprendizaje y el facilitador. Tu ensayo escrito debe ser subido a la carpeta de Dropbox del curso. Entonces, voy a precisar, vamos a continuación, ya todos vimos las imágenes en clase, estaban en el blog, yo ya las subí al Dropbox para que las pudieran ver y además también se las facilité en el WhatsApp. ¿Las pudieron ver? También las puse ahí, puse los enlaces allí para mayor facilidad. Sí, profe. Bueno, entonces, una vez, y recuerden, percibir, presenciar, es tal cual como si estuviéramos parados en el mundo, en la realidad, ¿cierto? Entonces aquí lo que hicimos fue que nos paramos en la realidad, ¿sí? Nos paramos en la realidad del mundo, ¿sí? Con esas imágenes. Hicimos la pausa y tuvimos el trabajo. Entonces voy a compartir, no sé si ya tengo, eh, voy a compartir la presentación y con la cual vamos a la presentación y vamos a comenzar entonces a hacer esa, esa autoevaluación. Quiero decir lo siguiente, autoevaluar significa, ¿sí? Autoevaluar significa mirarme yo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Mirarme, ¿sí? Evaluar es con unos parámetros emitir un juicio, emitir una calificación, ¿sí? Tenemos en pantalla la presentación. En este momento sí, profe. Bueno, entonces significa con unos parámetros. Entonces, ¿qué debo decir? Ustedes como administradores de empresas, como jefes, como líderes, muchas veces se van a ver abocados, se van a ver emplazados a calificar, o mejor, a revisar, a dirigir, no solamente a planear, a orientar, a dirigir el trabajo de otros, sino a calificar ese trabajo, a evaluar el trabajo de otros, ¿cierto? Dentro de la función del control, ¿sí? Del control y de la auditoría, el control, el seguimiento al trabajo. Entonces, para uno poder valorar a otros, tiene primero que aprender a valorarse uno mismo. Yo leí alguna vez que un pedagogo que decía, ¿qué pasa por la mente de un individuo que quiere evaluar a otros si ni siquiera se ha evaluado a sí mismo?
Entonces, la autoevaluación, auto es yo mismo, ya lo acabo de decir, eh, lo lleva a uno primero a, es muy difícil, yo lo sé, y lo vamos a hacer acá, no sé si en todos los cursos lo han hecho ustedes o lo van a hacer en algunos cursos, pero es un ejercicio bien interesante. Yo evaluarme, aprender a evaluarme yo mismo, ¿sí? Repito, es muy difícil, o porque uno termina, perdonen la expresión, dándose piquitos uno mismo, diciendo que todo lo uno es bueno, porque duele uno decir que hay que corregir, que no está bien, que hay que repetirlo, o al contrario, se da uno látigo, perdonen también la expresión, látigo fuerte, es uno muy severo con uno mismo y entonces todo lo de uno es malo. Pues ninguno de los dos extremos es recomendable. Lo importante es tener mucha objetividad, mucha sentido del mejoramiento. También la autoevaluación en este caso es un acto de confianza. Confianza mía hacia ustedes, confianza de ustedes frente a este proceso de aprendizaje. Entonces, eso es una autoevaluación. ¿Sí? Digo que es y hace parte de las modalidades de evaluación que puede tener el aula. No siempre tiene que ser el profesor el que revise y no siempre el profesor califica, el profesor valora, acompaña. Además de la autoevaluación, debo decir, existe la heteroevaluación, que es la que tradicionalmente hacemos cuando revisamos. Existe la evaluación de iguales, cuando, digamos, yo le digo a Sofía que revise el trabajo de María Paula, se intercambian trabajos, se revisa uno al otro y se aportan, y eso hace parte de socialización, colaboratividad. Y existe, existe la autoevaluación. Entonces, esa autoevaluación, que es la que vamos a hacer, requiere esa madurez, esa objetividad y sobre todo confianza. Entonces, yo les digo, la nota que ustedes se asignen es la nota que yo les voy a asignar allí, pues tal cual. Pero la condición es que esa nota tiene que seguir, para llegar a esa nota, a esa calificación, tiene que seguir las pautas y las normas que vamos a hacer aquí. Ahora, normas, ¿qué normas son? ¿Me están viendo en la pantalla, cierto? ¿O no pasó? Ya recordé que no pasa cuando está full. Ahí sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por favor, una de las lectoras que nos ha colaborado, lea lo que está en pantalla, por favor. Estas son las pautas. Entonces, cada que hagamos autoevaluación, no todos los trabajos del curso van a ser autoevaluados. Vamos a autoevaluar los talleres, vamos a autoevaluar este ensayo, cada uno. Por eso es tan importante que tengan sus ensayos ahí a mano. Honestidad de ustedes es que si invirtieron las 2 horas que di para hacer el ensayo. Yo les creo. Honestidad de ustedes es que que trajeron todos el ensayo en este momento. Honestidad es que lo que se van a corregir, lo que se van a, como oportunidad de mejora, es lo que se van a calificar. Entonces las condiciones son estas 5. Cada que hagamos las vamos a recordar y el ejercicio se entiende como no hecho si usted no sigue estos pasos. Si usted no sube el trabajo, si usted no se califica, o sea, yo no voy a calificar, no voy a poner asignar nota, la asignan ustedes. Entonces leamos las condiciones. ¿Quién nos va a colaborar, por favor? ¿Quién le colabora al grupo con la lectura? Bueno, autoevaluación, aplicaciones y talleres. Primero, verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Segundo, autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Tercero, asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. Cuarto, tomar imagen de las correcciones o mejoras con la calificación y disponerla en un archivo de Word. Quinto, subir imagen a la carpeta de Dropbox el mismo día de la clase durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. Muy bien, voy a explicarlo rápidamente y lo voy a explicar así tengamos más tiempo para hacerlo para que nos quede muy claro. Verificar las mejoras. Si yo digo aquí, miren, vea, es que el título debe ir en tal parte, o esa frase, vamos a empatar el segundo párrafo, tenga en cuenta esa mejora, ¿cierto? De acuerdo con lo que expliquemos. ¿Cómo explico yo? Doy complemento a lo que ya dije en la primera exposición de la tarde y a partir de lo que vaya presentando cada uno, le explico y digo para el compañero y para todos, siguiendo también lo que acordábamos, que hacemos las correcciones en público, pues, o las oportunidades. Dos, señalar las oportunidades de mejora. Entonces, si usted dice, vea, esto no lo tengo bien, esto lo puedo mejorar, señálelo. Si usted dice, todo lo mío está bien, entonces diga por qué está bien. Esto está bien porque socializamos, esto está bien porque mire que tiene estos elementos. Lo mismo con los talleres. En este caso es un ensayo, pero con los talleres igual. ¿Sí? Señalar y decir, entonces lo voy a mejorar. Entonces pone la mejora que dice, lo va a mejorar siguiendo tal ajuste, ¿cierto?
O sea, si usted dice, saqué 2 aquí, pero no dice por qué, no tiene sentido la autoevaluación. Tercero, asignarse una calificación. Entonces, la calificación de hoy la vamos a partir como en 3 momentos. Entonces, la primera parte vale 1 unidad, la segunda 1,5, la segunda 1,5, perdón, 4 partes, la otra 1. Entonces, si la primera, por ejemplo, si son 10 frases como las que vamos a hacer y cada frase vale 0,5, entonces ponele 0,5 a la 1, 0,5 a la 2, si está media le pone 0,25, ¿sí? Si la tiene mala, entonces 0,0 y al final sumar esos valores. Entonces puede pasar que alguien se ponga una calificación total, pero no dice de dónde salió. O al contrario, se pone las calificaciones de cada puntico, pero no totaliza, entonces no hay calificación. Los 2 casos hay que seguirlos. Cuarto, para quienes han hecho el ensayo a mano, manuscrito, por favor, le toman una imagen, esa imagen no la suban como imagen, sino que la imagen la pegan a un archivo de Word, le ponen el nombre al archivo de Word y ese archivo de Word lo van a subir a Dropbox. ¿Sí? Recuerden cómo se marcan en Dropbox los archivos. No coloquen ensayo 1 porque llega otra persona con el mismo y se borran los ensayos. Y a estas alturas, que yo ya les he explicado, aunque no tuvimos ese problema con lo que han subido, pues no es concebible, no se puede, pues como que ustedes me vengan a decir a lo último, lo que pasa es que yo lo subí, pero se embolató. Aunque todavía he visto por allí casos donde hay equivocacioncitas, pero entonces las mejoramos. Pero ténganlo en cuenta. Sugiero, no suban directamente del celular la imagen. Esa imagen sale con otro, no sale ni en Word, entonces el lector que tengo yo no permite. Y usted me va a decir, profesor, pero conviértalo. No, yo no voy a convertirlo porque aquí estoy dando la explicación, la indicación. Sugiero también no se queden solamente, que lo marquen la hojita, pues, o el archivo, marquen el archivo con el que van a subir y súbanlo desde su correo personal para que quede a nombre de ustedes, ¿cierto? Repito, entonces si tiene esa foto, bien. Si tiene un archivo de Word ya digitado, simplemente sobre el archivo de Word, las oportunidades de mejora, la calificación, la ponen con otro color, la ponen con un cuadrito, la ponen como comentario, ¿sí? Hay mucho ingenio ahí cuando ustedes señalan con el lapicito de color, ponen dónde es que hay que mejorar, ponen las notas de cada punto con otro color y al fin totalizan en un cuadrito o en un número bien grande, en un cuadro de texto, ponen ahí la calificación y subir la imagen a la carpeta de Dropbox. Este es en Dropbox. Ahí ya no tenemos el blog. El blog no permite subir esos archivos de Word, al menos como ustedes los tienen. Entonces, este es subirlo a Dropbox el mismo día. Entonces, apenas terminemos acá, como usted tiene el trabajo ya hecho, simplemente lo calificó, le hace unos pequeños ajustes, pues le hace para poderlo montar y tiene hasta las 11:59 del día de hoy para subirlo a la carpeta. ¿Cuál es la carpeta? La carpeta en el Dropbox. Si alguien me la busca, le agradezco mucho y nos explica para yo no tenerla que buscar acá. Me hice entender con las indicaciones que no solamente las hablé, sino que las compartí en la pantalla, las leí. Este es el momento donde ustedes pueden preguntar, aclarar, ¿sí? Los escucho. ¿Se entiende totalmente lo que yo acabo de explicar? Sí, profe, qué pena, una pregunta. Pues yo estoy mirando acá el Dropbox y ¿cuál es el nombre de la carpeta? Vamos a mirar. Bueno, entonces vamos a parar aquí. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir el Dropbox. Muy bien, para todos, no solamente para ti, sino para todos. Tenemos el Dropbox en pantalla, ¿cierto? Señor. Muy bien. Entonces tenemos una carpeta que se llama lectoescritura, versión 8, dice lectoescritura regiones, y tenemos una carpeta que se llama Grupo 30 Oriente. ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. Le doy doble clic. Y él me despliega una que es la donde ya montamos la presentación. Una que dice 0, que fue donde pusimos el comentario de test, quienes no lo subieron al blog. Aquí solo hay un comentario porque el resto de personas lo subieron en el blog. Y dice esta carpeta número 1, primer ensayo, reel de imágenes autoevaluado. ¿Sí lo observan? Sí, profe. Le doy doble clic, no hay nada porque ninguno de ustedes ha montado, pues no, apenas lo autoevaluamos, lo montamos, lo montan tal cual. Recuerden que esto registra el orden, la hora, todo. Y que nombren bien el documento, lo más detallado posible para que no se pierda su trabajo, para que no le borre el trabajo al otro. Voy a decir de una vez, y entonces después de que hagamos esto, vamos a dejar para la semana entrante que usted con las mejoras que hizo hoy, con lo que aprendió, va a hacer una versión mejorada de su ensayo.
va a tener ya 8 días para que se siente, para que le fluyan las ideas, para que aplique lo que yo expliqué, lo que vamos a corregir acá en la autoevaluación y lo que les voy a sugerir y lo que les van a sugerir unas lecturas que voy a dejar como recomendadas, ¿cierto? Esa carpeta también está en blanco, pero dice ensayo y reel de imágenes. ¿Ya? Como no dice, mire que ahí no dice autoevaluado por ningún lado. Dice segundo ensayo reel de imágenes. Ese no le ponen calificación, sino que se lo voy a mirar yo, voy a comprobar que lo que usted se autoevaluó y se calificó el día de hoy, sí lo mejoró y entonces no se preocupen quienes dicen que no tan bien lo de hoy. Sean honestos, póngase en la nota, si sacó 2, saca 2. Pero entonces cuando usted lo mejore, yo lo que voy a hacer es que la nota que voy a subir a Mares es la nota que resulta de la autoevaluación suya y de lo que yo observe de que usted montó como versión mejorada. Entonces, ¿está claro en dónde está la carpeta? En Dropbox. Sí, señor. Bueno, y está clara la explicación que di con el instructivo de lo que vamos a trabajar y con las partes que tiene el trabajo. Sí, profe. Entonces, no se preocupen hoy, ahora no se den duro, tampoco se den muchos piquitos. Pues, lo digo así, ¿no? Es ser objetivos. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar a escuchar. Voy a salirme un momentico de acá, voy a devolverme para acá, sí. Voy a estar acá, ahorita ponemos la presentación, ya teníamos ya vimos las instrucciones. Entonces, quiero que comencemos a compartir los ensayos. ¿Quién quiere comenzar? Leemos el ensayo. Profe, yo quiero comenzar. Listo. Adelante. Le comparto Lee el pantalla. título de tu ensayo. ¿Qué título tiene tu ensayo? ¿Le comparto pantalla o solo lo leo? No, léelo. No compartas ni hagamos exposición, simplemente vamos a leer. Se llama Ambigüedad de un mundo paralelo. Ambigüedad de un mundo paralelo. Muy bien. ¿Qué hay debajo de esa frase esa frase de ese título? Lea lo que sigue a continuación. No siempre encontramos sentido a lo que vemos. Hay temas que Bueno, Nancy, surgen. perdóneme. Sí, Usted puso el título y ya, y empezó el párrafo. y ¿Listo? empecé el párrafo, sí. Muy bien. Ahorita seguimos con usted, Nancy. ¿Quién más quiere compartir el título de su ensayo? Profe, yo también partí del título, pero pues siento que, que al final no tiene nada que ver. No. Todavía no miremos si tiene que ver o no tiene que ver. Vamos a mirar, vamos a leer. Léame su título, por favor. El contraste de la vida antes y después de la pandemia. Listo, continúe leyendo. Yo, Sí, continúe, Paula. bueno, la pandemia No, SARS-CoV-2, discúlpeme. Sigue el párrafo. No hay nada más debajo del título. sí, sigue el párrafo. Listo. Ahorita seguimos con usted, María Paula. Listo. ¿Quién más desea compartir? Mejor dicho, voy a comenzar aquí a mostrar entonces. ¿Me están viendo en pantalla la presentación? Sí, profe. Entonces, ¿quién honestamente tiene el título y debajo del título dice la palabra por 2 puntos y el nombre de quien escribió el título? Ustedes recuerdan que yo leí Ser maestro de lo profundo del ser para el deber ser, por Oscar Fernando López Zuluaga, docente Universidad de Antioquia. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, quiero saber quién de los compañeros siguió ese esquema. ¿Sí? Puso el título y debajo puso por y puso, bueno, quiero que, ¿quién tiene algo que no sea ahí mismo, inmediatamente el párrafo? Profe, pues yo coloqué mi título y a Lea, por favor, continuación, tal cual como lo puso. profe, María a Isabel. continuación del título hice como una portada del ensayo. No. A ver, lea qué hizo. Yo coloqué, bueno, mi título, El mundo desnudo y el mundo arreglado, luego coloqué mi nombre, María Isabel Ortiz. No, pero no digas luego, sino léelo tal como está. Ok, El mundo desnudo y el mundo arreglado, María Isabel Ortiz Tavares, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia, lectoescritura, Oscar Fernando López Zuluaga, 4 de junio del 2021. Bueno, tiene razón, eso se parece a una portada. ¿Quién tiene otra versión de ese título? Bueno, entonces vamos a comenzar por la autoevaluación. Entonces, el título se compone de 2 partes. Se compone de la estructura de una frase estructurada que, como ustedes han dicho, pues lo ideal es que tenga que ver con el contenido. Y la segunda parte de un título es la línea de autor.
¿cierto? Entonces, esa línea se compone, perdón, de dos partes. El nombre del señor profesional, ¿cierto? ¿Sí? Por, simplemente. Ahora, a veces no colocan la palabra por, pues no es tan grave, pero la idea es colocar por, dos puntos, ¿cierto? El nombre y debajo de ese nombre, no en mayúscula corriente, con mayúscula inicial por ser nombre propio, y recuerden las mayúsculas iniciales en nombres propios o nombres de instituciones, en fin, en la calidad, la categoría. Yo puse aquí docente Universidad de Antioquia, pero pues, yo podría poner administrador, de magíster en administración, administrador de empresas, o podría poner docente lectoescritura y debajo Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia. Uno elige para quién va dirigido. Han visto ustedes en los periódicos que está el título y está el nombre del autor, ¿sí? Entonces dice columnista, ¿ya? O ponen un asterisco y en la parte de abajo en pie de página ponen, pues, es un abogado que colabora. En este caso, para los ensayos escritos, porque a pesar de que estamos aquí en la universidad, yo no les estoy diciendo cómo hacer un trabajo escrito, cómo presentarlo, porque habrá profesores que le van a exigir a ustedes que de acuerdo con las normas APA le hagan portada. En este caso, estamos hablando de un ensayo. Entonces, el ensayo se consta de una frase. Ahora, la frase, como vimos, debe tener sujeto, verbo, predicado. No debe ser larga, larga, tampoco telegrafiada, pues telégrafo, pequeñita, no. Debe ser suficiente. Y debe ser, y no comodín. ¿Qué es comodín? Cuando uno pone la vida, el contraste de este mundo. Pero de que este mundo, ¿cómo? Dos caras de la moneda. Son frases que ya hemos escuchado. Dicen tanto que no dicen nada. Dicen de todo, pero no concretan. Entonces, el título debe de tener, debe dar cuenta de lo que contiene el ensayo, ¿sí? Repito, no es una frase larga porque entonces sería otro párrafo, pero tampoco debe ser tan corta que no diga, pero tampoco debe ser un comodín. Vamos a ahondar sobre esos temas de comodín. Los comodines son palabras que acomodamos en toda parte. Y la segunda parte es la línea de autor que ya expliqué, el nombre. Entonces, en ustedes, por ejemplo, estudiante, administración de empresas, UDA, o estudiante Universidad de Antioquia, simplemente. Esa es la línea de autor. Entonces, esa primera parte de lo que estamos viendo hoy vale una unidad de las 5 que vamos a calificar. Uno, vale uno. Entonces, por ejemplo, María Paula tiene un muy buen título. Ella dice, no, está bien, cumple, pero no tiene la línea de autor. Entonces se va a poner punto 5 en esa primera parte. ¿Sí? No alcanzó el uno completo porque le faltó esta parte. Pregunta María Paula, entonces, ¿dónde colocó usted el nombre? ¿Su nombre va en dónde en ese escrito? Profe, pues no sé si lo podría incluir al final. No, pero no, contésteme, no lo incluyó. No. Sí, no, usted lo va a poder incluir, claro, cuando haga la versión mejorada. Entonces no se coloca ni al final, ni se coloca antes del título, no. Se pone el título y debajo el nombre y el cargo, la categoría de quien está escribiendo. ¿Sí? Entonces, quienes tengan el nombre al final, no vale. El título, sí, entonces sería punto 5. Quienes tengan el nombre, el título, la frase, el nombre y el cargo, en el caso de María Isabel, creo que fue quien leyó, sí, tan largo, yo diría que pues tuvo la intención, entonces un punto 75 ahí, ¿cierto? No está bien del todo, pero estamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, es claro para todos, entonces por favor se califican allí. ¿Qué otra opción hay después del título? Todos después del título pusieron el párrafo. Quiero saber. Sí, señor. Bueno, notaron ustedes que yo después de cuando leí, yo dije, comillas, hay un elemento primordial en la base de este deseo de saber, y es que como en todo deseo, algo se debe percibir como faltante para que se pueda desear. ¿Cómo desear lo que ya tenemos? Alejandro Franco. Una frase. Han observado que hay artículos, ensayos que tienen una frase. No me refiero a cuando las revistas diagraman y ponen un pedazo del texto y lo ponen arriba. No, eso es un diseño y es una entradilla o un diseño que ellos hacen para despertar el interés. No, me refiero a una frase célebre o a un extracto no muy largo que tiene que ver con lo que tiene el contenido. ¿Alguien hizo esto? Bueno, no lo hizo ninguno, pero lo han observado en los ensayos o no. ¿Han observado que hay artículos que tienen esto? Tampoco han observado nunca un ensayo que comience con una frase entrecomillada y de un autor.
de otro autor diferente al que escribió el artículo. Generalmente de un premio Nobel o de un personaje ilustre. Sí, profe. Bueno, ¿saben ustedes cómo se llama? Se llama epígrafe. Epígrafe, ¿cierto? Yo no vamos a calificar el epígrafe hoy, ni más faltaba, ni yo voy a dar la clase pues centrada en el epígrafe. Además, porque les quiero confesar algo, yo sé que es un epígrafe y hago epígrafes, pero no soy el más ducho. Uno con los años aprende. Tengo una compañera, una profe que también pues, nos acompaña en la facultad, que es experta en epígrafes. No solamente se sabe de memoria pues todos los frases célebres, sino que tiene la frase exacta. Poner epígrafes es muy difícil. No es poner una frase por ponerla. Tampoco por una frase genérica donde dice el saber está oculto para todos, pero es un gran manantial, no sé qué. Pues eso está para todas las disciplinas. Me refiero a que si estás hablando de la desigualdad en el mundo, entonces puedes hablar de una frase donde diga la mayor desigualdad es el desprecio por lo que significa el otro y por su condición dentro del mundo, por ejemplo. Y eso tiene que ver con lo que va a desarrollar. Entonces nadie tiene epígrafe, pero aprendimos que es un epígrafe. Listo, comentarios de esa primera parte. ¿Cómo les fue? Carlos Andrés. Profe, yo hice como una especie de introducción, pero No, así no, que estamos epígrafe, hablando del pues no. título, estamos hablando del título. Ah, ok. Ahorita vamos con el contenido. ¿Cierto? Entonces estoy preguntando con esa primera parte, ¿cómo tenías el título? ¿Sí cumplió con los requisitos o cree que le quedó faltando? No te escuché bien, Carlos Andrés. Mira, yo le puse el título Pandemia en el siglo XXI, desmascarando la desigualdad y la pobreza. Y ya pues Bien. le hice lo que fue la portada e introducción. Bueno, pero te quedó claro que no es portada. Sí, sí, claro, Entonces tenés un punto 5. es similar, pero no. Es claro para todos. Y espere, Carlos Andrés, sigamos el análisis de. Es claro para todos. Pasamos a la siguiente parte. ¿Sí? ¿Puedo pasar a la siguiente parte? Sí, profe. Entonces, me están viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces vamos con el párrafo de entrada. Entonces, el 1 ya vimos, quien sacó punto 5, como la autoevaluación es un acto tan personal, quien quiera ponerse punto 6, punto 7, punto 3, justifica por qué. Yo digo que si tiene la frase, pero no es una frase contundente, no corresponde, pues no tiene punto 5, sino que tiene punto 3, ¿sí? Y no tiene el nombre por ningún lado. Bueno, tiene el nombre, pero la frase está flojita, entonces punto 5 en el nombre, como es la línea de autor, y un punto 2, punto 7, un punto 2 en la frase, en fin, analícelo bien y se califica. Lo importante es que señale. Muy bien, vamos a seguir. Debemos de tener un párrafo de entrada o un primer párrafo. Ese párrafo debe contener una idea, foco central, la descripción del tema y los problemas o problema con los ejes o con subtemas. Quiero preguntarle a Carlos Andrés, ¿por qué le puso introducción si en el instructivo que dijimos no mencionamos la palabra introducción por ningún lado? Carlos. Como para usted mismo, como usted mismo dijo, darle un sentido al texto que se va a decir. Pues como que la gente Pero no venga, pero es que llegara y estamos ve que hablando de un está ensayo escrito. no. No estamos hablando de un trabajo de los que nos pide el ICONTE o un trabajo tipo trabajo de grado, no. O sea, usted hizo una especie de introducción y le puso el título introducción, o es que el primer párrafo usted dice que es el que ubica. Sí, exacto, uno lo hace como un Bueno, párrafo de ubicación. ¿cuántos párrafos tiene su ensayo? Profe, en este momento 3. Listo. Entonces, el primero que usted me está diciendo, que usted lo llamó como una especie de introducción, no, no es especie, no, es el primer párrafo, es el párrafo de entrada, ¿o no? ¿Estamos? Sí, señor. Usted no diga que es una especie de introducción, que no, no. Estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Que yo ahorita le corregí a Isabel y de todas formas fui como directo, y es, uno les pregunta a ustedes, lean el ensayo, vea, yo puse, no diga qué hizo, ni describa, lea. Un ensayo bien escrito se defiende cuando se lee, ¿cierto? Noten ustedes que yo dije que de qué consistía el trabajo, claro, pero empecé a leer y yo no dije aquí puse tal cosa, aquí no, leí tal cual. Entonces hagamos eso a partir en este momento. Cuando le digo, lean el título, es el título, ¿sí?
Un ensayo bien escrito se defiende sin necesidad de explicar. Entre otras cosas, porque si usted publica su escrito, usted no va a ir a la casa de cada uno, ni va a estar ahí para explicarle al que coja el texto qué es lo que dice. Entonces hay que leer. Entonces vamos a comenzar, Carlos, con el primer párrafo que tienes y vamos a evaluar si cumple con las condiciones de un párrafo de entrada. Debe tener un foco central, un tema, debe plantear el tema o la problemática y los subtemas con los cuales voy a desarrollar a continuación el ensayo, los otros párrafos. ¿Qué más debe contener? Debe ser el párrafo más breve de todos, ¿cierto? Un párrafo de unas 4 o 5 líneas, pero no estoy limitándolo, la idea es que escuchando lo sabemos. Entonces vamos a continuación a leer dos o tres párrafos de entrada para dar las apreciaciones del caso y para que cada quien se asigne la nota respectiva, se autoevalúe. Carlos Andrés, comparte tu párrafo, tu primer párrafo o párrafo de entrada de tu ensayo. Claro, profe. Mira, entonces dice, en la actualidad nuestro planeta pasa por una de las crisis sanitarias más preocupantes del último siglo debido a la situación provocada luego del 2019 en el país de China. Más exactamente en la ciudad de Wuhan se diera a conocer un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19, expandió a lo largo del mundo y cuestión de meses provocando no solo un desaceleramiento en la economía, mayor pobreza y angustia en gran parte de los territorios a los que había llegado esta terrible enfermedad. Que para nadie es un secreto que la pobreza, la desigualdad, el hambre, entre otras muchas situaciones, la lucha diaria de una gran cantidad de personas, la situación provocada por este virus hizo que fuera mucho más evidente. Por eso, la otra moneda que guarda la situación provocada desde que apareció esta enfermedad en nuestro diario vivir. Listo. Es el primer párrafo. Bueno, muy bien. No sé, yo no logré escuchar muy, porque por señal se iba por momentos, pero sí capté primero. Claro, ¿cuál es el título del ensayo, Carlos Andrés? Carlos, ¿cuál es el título de tu ensayo? Pandemia en el siglo XXI, desenmascarando la desigualdad y la pobreza. Muy bien, entonces ese título está muy adecuado frente a lo que contiene el párrafo y lo que nos promete el ensayo. La palabra desenmascarando, no sé qué son, hay que analizarlas bien, ¿cierto? Pero en este momento pues no lo voy a hacer porque podría prestarse pues para desenmascarando, como bueno, entonces ¿qué es lo que él va a plantear aquí? ¿Cómo desenmascararla? Porque el ensayo a lo que va es a describir qué está pasando. Entonces, más que desenmascarar, vas a describir qué es lo que está pasando con la pandemia. Hay una parte, entonces plantea, sí, pero cuando dice más exactamente en la ciudad de Wuhan, no sé qué, se extiende la frase. Entonces, como dicen, uy, va a empezar a hablar de la pandemia, cómo surgió. Con que tú digas que surgió en 2019, COVID-19, que cambió las cosas del mundo, punto seguido. Y empatas esa parte donde dices, esto ha creado grandes brechas, o en esa parte se cortó, pero cuando dices la desigualdad, el hambre, ahí están los subtemas, ¿cierto? El párrafo como párrafo de entrada está largo, pero esa primera parte que le dije, y porque ya después de que termina de hablar de la pobreza y la desigualdad, comienza a decir, para nadie es un secreto que la pobreza no sé qué, o sea, está hablando de lo que debería hablar ya en el párrafo de desarrollo. ¿Qué quiero decir? Que el párrafo de entrada plantea la problemática que tú la planteas, la de la pandemia, y el nombre y el COVID, todo esto, listo. Inmediatamente dices que entonces han cambiado las condiciones o que hay situaciones, entonces hablas de la desigualdad, del hambre, de la pobreza, listo, ahí queda. En el párrafo siguiente comienzas a hablar de la desigualdad y empiezas a hablar de cifras, de datos, de antecedentes, de por qué hay unos que tienen mucho y unos que tienen poco, de cómo está distribuida la riqueza en el mundo, de cómo la desigualdad no solamente de economía, sino de posibilidades, de bueno. En el tercer párrafo comienzas a hablar de la pobreza. Entonces ya la pobreza, ¿qué es? Hay pobreza alimentaria. Y en el último párrafo, y en ese mismo párrafo, además de la pobreza, puedes hablar también del hambre, como digamos que es el tema también que se deriva ahí. Y en el cierre, vamos a ver, vas a retomar, a afirmar ya de forma contundente tu exposición, ¿cierto? ¿Por qué la pandemia creó esas situaciones y qué va a pasar con el mundo? ¿Qué crees que va a pasar? Me hice entender, Carlos Andrés y compañeros. Sí, profe,
Entonces, si el párrafo de entrada dice que es una idea a foco, Andrés la tiene, Carlos Andrés tiene una idea, sí, la de la pandemia. Lo que pasa es que cuando dice más exactamente en la ciudad de Wuhan, no sé qué, esa idea se desfocaliza, o sea, se deja de ser concreta y empieza como a abrirse, y la idea no es esa. Después describe el tema muy rápidamente, ¿cierto? Y empieza a hablar del problema con los ejes o subtemas. ¿Cuáles son los ejes? La desigualdad, la pobreza. Digamos que ese punto a Carlos, yo en el título, como él no tiene inmediatamente el nombre, ya sabemos que tiene punto 5, ¿cierto? Pero en este párrafo que va, en esta que vale 1, yo según lo que él puesto, yo le pondría, como hay 2 asuntos por mejorar, uno es el asunto de no extenderse en la primera frase cuando está hablando del problema, y 2 es lo mismo, al final no empezar a hablar de una vez de la pobreza, entonces yo le pondría un punto 8 a este punto, porque está bien, pero son los 2 detalles. Entonces hasta el momento él llevaría el punto 5 de este y el punto 8, 1.3 de 2 posibles, ¿cierto? Se ha castigado con punto 7, pero está haciendo una buena valoración. Todo lo que le estoy diciendo es lo que tiene que hacer cada uno, describir qué es lo que mejora y por qué es que tiene esa nota que se asignó. ¿Es claro, Carlos Andrés y compañeros? Profe, muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Alguien quiere compartir su párrafo de entrada para que pasemos a la segunda calificación? Oye, yo. Pablo, adelante. Pues yo no sé si esto sí se cuenta como párrafo de entrada, entonces ya me decís vos. No, recuerde, el yo mundo... le digo, lea, recuerde Juan Pablo, y para todos, Sí. en habilidades comunicativas. No, yo no sé si es adecuado. No sé qué. No vine preparado. Son vicios que cogemos. Lea, usted lee, ¿ya? Porque a veces uno sin querer, uno mismo se echa la soga al cuello. Como si uno va a un banco a que le presten y dice, venga, yo vengo, pues yo no tengo plata. No, el banco lo primero que le pide es que tiene para respaldar la deuda, entonces uno calladito. Aquí lo mismo. Lea su artículo, su ensayo y ya hacemos las apreciaciones, ¿cierto? Tal vez por los nervios, ¿tá? Uno empieza, no, yo no sé si esto será un párrafo, no, precisamente lo que vamos a hacer, ¿cierto? Pero recuerden, leen, simplemente leen. ¿Listo, Juan Pablo? Sí, señor. Entonces comencemos. Lea. Párrafo de entrada. El mundo es un lugar habitado por gente hipócrita que dice que ama a sus semejantes. Las noticias y la pandemia dan diferentes puntos de vista y nos aísla luego de encontrar un punto de vista válido. Listo, hasta ahí. Eso, pues, ya está ahí. Ya, Pero ese no es un párrafo de entrada, esa es una frase que le falta desarrollo. ¿Qué pienso yo que vas a desarrollar ahí? Primero dices que el mundo, que la condición humana es hipócrita, y es válida una posición si la sustenta, ¿cierto? Y después planteas en la misma frase que con motivo pues en el mundo a ver, vuelve y está tan corta que la podemos repetir, ¿cierto? Pero no alcanza a ser un párrafo, entonces ahí está el otro extremo. Si es muy largo, pues no, deja para lo otro, pero si es una sola frase, no alcanzó a describir. El tema que insinúa ahí es que va a hablar que el mundo está lleno de hipócritas, pues que el mundo es desigual porque hipocresía, insensibilidad, falta de sensibilidad con el otro, no sé, pero esa idea hay que desarrollarla lo justo, no extenderse, repito, pero para darle, y a partir de ella unos subtemas. Entonces no alcanzo a mirar cuáles son los subtemas. Léelo nuevamente, Juan Pablo, y yo ahí te interrumpo para orientarte y decirte, bueno, ese párrafo, te digo desde ya, tiene punto 5, tiene la mitad apenas. No alcanzo a arrancar, Juan Pablo. El mundo es un lugar habitado por gente hipócrita que dice que ama a sus semejantes. Las noticias y la pandemia dan diferentes puntos de vista y nos aísla luego de encontrar un punto de vista válido. Bueno, ahí no alcanza, pero por ejemplo, con lo que escucho, hombre, entonces ahí viene lo que planteaba ahora Sofía, creo que dijo ahora, hombre, la visión que tienen los medios. Entonces, primero, el mundo está lleno de gente insensible e hipócrita, listo, es la idea principal. Esto se da primero, los medios de comunicación o los mensajes que escuchamos a diario son mensajes acomodados, insensibles, aislados. Dos, la gente, esta hipocresía hace que la gente no tenga sensibilidad. Entonces vas a hablar del manejo de la información, lo que yo decía ahora de África, por ejemplo, vas a hablar de la insensibilidad de la gente y no sé, no alcanzó pues como a captar más. Entonces le falta bastante. Entonces no es un párrafo de entrada, es una frase, es la cuota inicial de un párrafo de entrada. ¿Sí me hago entender, Juan Pablo? Profe, sí, pues que como usted está diciendo, el párrafo de entrada tiene que quedar válidos ciertos puntos sobre lo que se va a hablar en el texto. Claro. Y pues, claro. En el texto, pues el texto mío no es que sea muy largo a partir de ahí. Entonces el párrafo de entrada, se me da el nombre,
también lo quise hacer así corto y que le dé como un vistazo así como por encima de lo que se va a hablar. Como que como que se sienten en la silla en la que yo estoy, mirando a las personas con otros ojos. En tus palabras, ¿cuál es el tema central de tu escrito? ¿El tema cuál Eh, es? el tema principal es la hipocresía de la gente, pues. Listo. ¿Cuáles son los subtemas que apoyan ese tema central? Los subtemas serían, pues, toque el tema de la pandemia, toque el tema de la desigualdad social en todos lados, toque el tema de las grandes industrias, perdón. Bueno, Y otro. listo. Primer asunto. La pandemia no es el causante de la hipocresía. Tal vez hay hipocresía frente a la situación de pandemia. Listo, para Por que eso, clarifique esa por idea. eso, Pero como subtema. venga, yo lo escucho y usted me escuche y ya después. Pero no se trata pues de justificar. Al fin y al cabo usted se va a autoevaluar, pero venga. Si todo eso que usted me acaba de decir es lo que usted habla en el texto, ¿por qué no lo puso en el párrafo de entrada? Yo le estoy diciendo, ojo, que los extremos son, si usted pone largo párrafo de entrada, entonces no es un párrafo de entrada, ya se desarrolló, como le pasó a Carlos Andrés, que trató como dice a desarrollar. Pero si usted pone una sola idea, no es un párrafo de entrada. Yo respeto lo que tú dijiste, que yo quise. Listo, es que uno puede, pero aquí estamos trabajando para aprender a escribir. Entonces es tu decisión. Si quieres seguir haciéndolo así, aquí estamos mirando cómo es la forma adecuada, ¿cierto? Y que puedas detectar muy bien cuál es el beneficio de uno en el párrafo de entrada, no hacerlo muy largo, pero tampoco una sola frase. Entonces, si todo eso que me dijiste que hablaste en el ensayo son los subtemas que son muy válidos, ¿sí? Las grandes industrias, todo esto, hay que reseñarlos en el párrafo de entrada, ¿cierto? Como tema y como subtemas. Y en los párrafos siguientes comienzas a explicar. ¿Sí me dice entender, Juan Pablo? Ah, listo, pero no te había Ahora, aquí no se entendido. trata de que yo le descalifique, no, o demerite lo que usted hace, no, es explicarle y a todos a través de lo que estaba hablando con usted. Entonces, usted sabe que escribió, pero se quedó corto en el párrafo de entrada. O como cuando yo dije, tiene que ser concreto. Una cosa es concreto y otra cosa es corto, que se quede corto, que se quede escaso. Entonces, ni que sea muy largo, ni que sea muy corto. Ya me hice entender mayormente, Juan Pablo. Sí, señor, no, es que no te había entendido cuáles Sí, eran sí. la Entonces, parte mira que te principal. pregunté, ¿de qué hablaste? Y empezaste a hablar de los subtemas. Pero ahora, la pandemia no es la causante ni es un subtema de la hipocresía o la indiferencia. Tal vez la indiferencia y la hipocresía se ven evidenciadas, se ven reflejadas en situaciones como la de pandemia, y sí, pero los otros elementos que diste sí tienen que ver, sí son subtemas. Ah, Otro pues, asunto, muchachos todos, compañeros, es cuando uno está escribiendo, a uno le salen muchas ideas, entonces uno empieza a enumerar las causas. Puede que le salgan 10, empiece a concretarlas para que le queden 3 subtemas nomás, ¿cierto? Y no se llene de subtemas, porque tampoco se trata de plantear una idea principal y una cantidad de temitas, no. Es juntarlos y que queden al menos 3 subtemas. Y esos 3 van a ser los 3 párrafos, la explicación. ¿Me dice entender? profe, y pues aquí como aclarándote, metí el tema de la pandemia más que todo por el título. No, es que el título habla, no, y porque el planteamiento de la realidad es esa. Lo que pasa es que hay que enlazar, relacionar muy bien el tema con lo que se está hablando. Entonces, ahora, otro asunto, ustedes tuvieron hoy 2 horas para hacer un ensayo, claro, pero a veces uno requiere más tiempo, sobre todo cuando está iniciando a escribir. Otras veces, a mí me pasa que hay temas que me dan dificultad y entonces me demoro más, pero siempre en 2 horas, en una hora, hago una primera versión del tema y al otro día la miro o a la media hora y le pulo y le pulo. Otro asunto es que ustedes, la generación de ustedes, tiene una tendencia a que los asuntos salen ya y ni yo mismo produzco textos y salen a la primera. Uno comienza o a agregarle o a quitarle. Otra estrategia que uno hace cuando está escribiendo es leerle a otro y el otro le da la percepción a uno, le dice, no, mira, se te fue la mano. O le dice a uno, no entendí nada. Entonces uno dice, está mal escrito, ¿cierto? Tengo que mejorar. Pero quiero hacer esa claridad. Los textos tienen que ser dignos tienen que ser sujetos a ajustes. Y yo diría que un ensayo no sale a la primera. Uno con la práctica sí lo hace y se va y se toma un café y vuelve y le pule y se fue. Pero nunca va a salir. Ahora, pese a la práctica y todo, hay momentos donde uno no, tiene que repetir 2, 3 veces un ensayo, como hay días de que un ensayo sale muy rápido, ¿cierto?
Entonces, lo que te pasa, Juan Pablo, es que organizar esas ideas a un comienzo es difícil. Entonces, no te preocupes. Preocúpate ahora por hacer la autoevaluación de manera muy honesta. Yo con lo que escuché, yo le pondría punto 5 a esa parte. Ya tú queda de cuenta tuya, como dije, cada quien se valora, dice cuánto se pone y ya vas a tener la oportunidad en una segunda versión que vamos a hacer de hacer la segunda entrega de este ensayo ya con todas las mejoras, mismo tema, mismo planteamiento, lo vas a fortalecer. ¿Listo, Juan Pablo? Listo, profe, gracias. Bueno, espero entonces que con esto haya suficiente ilustración de ese primer punto. Entonces tenemos el título, tenemos el párrafo de entrada. Vamos a mirar el párrafo o los párrafos de desarrollo y a ese le vamos a dar mayor valor. ¿Por qué le vamos a dar mayor valor? Mayor peso, mayor ponderación en esta calificación que estamos haciendo, porque ahí es donde se da, digamos, el centro, digámoslo, perdónenme la expresión, está la carne la carne fuerte de lo que estamos diciendo, y ahí es donde comprobamos si el mensaje, si lo que propuse está bien desarrollado, está bien desplegado, está bien entregado. Quiero que leamos un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre para que concluyamos con esta calificación. ¿Quién nos comparte los párrafos de desarrollo? Ya tenemos el título, ya tenemos el párrafo de inicio que ya nos quedó claro. ¿Hay alguna duda sobre ese párrafo de inicio, ese primer párrafo? ¿O alguien quiere compartirlo? No faltaba más, pues, si quiere que Una lo... pregunta. Sí, María Isabel. Eh, o sea, digamos que vamos a suponer que hay un límite de renglones para que un párrafo de entrada sea como lo más correcto, o sea, que oscile como entre dos valores, digamos entre 5 y 7, pues un ejemplo. Eh, a ver, miren, hay algo interesante. Cuando uno escribe para hacer publicaciones internacionales o publicaciones en revistas indexadas, a uno le ponen límites no de renglones, sino de palabras, de caracteres. Perdón, de palabras, de letras, de caracteres. Entonces, por ejemplo, hay publicaciones que le dicen a uno que el párrafo, que el resumen, ahí sí, el párrafo, la entrada, que es un resumen, no puede tener más de 400 caracteres. Que, bueno, entonces eso aquí no lo vamos a poner pues con tan estricto. Yo respondo lo que respondió ahora más temprano. El tema no es la extensión, sino la calidad, ¿cierto? Pero me voy a arriesgar a decir, un párrafo de entrada está entre los 5 a 8 renglones, ¿cierto? Cada renglón tiene más o menos 8 palabras, es decir, puede tener algo así como 20 letras, ¿cierto? Más o menos. Entonces estamos hablando de 2 por 5, 10, 100 caracteres, ¿cierto? 100 caracteres, algo así como entre 7, entre 5 y 8 renglones. Sí, pero respeto mucho. Si el párrafo es suficiente, si quiere extenderse y dar, pero siempre y cuando no se salga y no se extienda y no haga frases muy largas. ¿Sí me dice entender? Sí, profe, muchas gracias. Habrá momentos donde para publicar te ponen límite, ya no de renglones, sino de caracteres. Aquí lo que estamos analizando es que contenga. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya todos están autoevaluando, ¿cierto? Para que les quede más fácil ahora, una vez nos desconectemos, preparar ese archivo y subirlo al Dropbox. Bien. ¿Quién nos comparte los párrafos de desarrollo? Le damos un párrafo de desarrollo. ¿Quién lo quiere hacer? Los párrafos de desarrollo, vamos a leer acá, el párrafo de desarrollo son son los ejes articuladores conectados secuencialmente, los antecedentes y las proposiciones de que hablábamos, ¿cierto? Es decir, si yo hablé de la pandemia, hablé de la desigualdad, hablé de la indiferencia y la hipocresía, entonces ahí es donde empiezo. Ya dije que la pandemia y desarrollé ese tema, y dije los subtemas. Entonces los subtemas son la indiferencia, la hipocresía, las grandes industrias. Entonces en estos párrafos es donde yo ya comienzo a decir, las grandes industrias lo que hacen es mostrar su indiferencia no solamente porque no atienden al otro, sino porque no tienen criterio de sostenibilidad. Para ello existen los objetivos de desarrollo sostenible, 17, entonces lo desarrollo. La desigualdad, entonces parece que este concepto está asociado a la solidaridad, al pensar en el otro, en fin. Eso es un párrafo de desarrollo y repito, le vamos a dar un valor de 1.5. Entonces, a ver, escucho quién nos comparte su párrafo de desarrollo o párrafos de desarrollo. Ese párrafo de desarrollo ya podríamos pensar en unos 15, 20 renglones, ¿sí? Para iniciar, ¿no? Ya sí tiene más contenido, más explicación.
Hago claridad también, pueden ser párrafos de desarrollo o un párrafo en donde estén articuladas las tres ideas y se desarrolle con la respectiva puntuación. Entonces, repito la invitación. ¿Quién quiere leer, compartir su párrafo de desarrollo? Profe, yo. Adelante. Bueno, empieza. ¿Qué causan estos diferentes modos de vivir? Pues en el párrafo de inicio yo había colocado como esa ambigüedad de esos dos, de esas dos contrastes. Entonces, empezamos de esta manera. ¿Qué causa estos diferentes modos de vivir? ¿A qué se debe la desigualdad que aqueja al mundo? ¿Y qué estamos haciendo como seres humanos que habitamos este planeta para ayudar a los menos favorecidos? ¿Acaso somos agentes que solo nos limitamos a ser observados? ¿A que solo nos limitamos a ser observadores pasivos y observar sin sentir ningún tipo de compromiso con nosotros o con nuestra historia? Puedo argumentar lo que dice el común, no es culpa nuestra. Y es así, realmente no tenemos culpa. No podemos deshacernos de nuestra responsabilidad y solo voltear la cara para no ver, porque en nosotros está la solución para transformar el mundo en nuestro día a día, en nuestro querer ayudar, en educarnos, en superarnos constantemente sin dejar de ser seres humanos íntegros, comprometidos, compasivos. Ya, profe. Bueno, soñadores. Primer asunto. Ya terminaste, ¿cierto? Sí. Sí. Primer asunto. Vamos a ver los conectores, ¿cierto? Que como su nombre indica, debe conectar la idea anterior con la idea que va a desarrollar, que eso fue lo que nos trató de explicar Nancy, ¿cierto? Vamos a hablar de los deícticos, que es cuando yo digo, la idea que traía la retomo. Ella ahí se tomó el trabajo de decir, no, como yo ya hablé de eso, pero ella dijo estas situaciones o estos factores, ¿cierto, Nancy? Al principio, entonces, esos son conectores. Y un conector bien utilizado, no hay necesidad de explicar. Si usted no hubiera explicado, yo hubiera entendido, porque ahí está estos, pues unos factores que habló al comienzo, ¿cierto? Esos subtemas. Ahí se está centrando como en dos subtemas, ¿cierto? Pues no veo que estén desarrollados todos. Y lo otro es que terminas en punta. La frase al final, no sé si fue que la leíste mal, si se te quedó así en punto, o si por la señal no lo percibí, ¿cierto? Entonces analiza esos factores. Me parece que todavía para hacer párrafo o párrafos de desarrollo le puede faltar los subtemas bien desarrollados, están en una sola línea. Y la idea es que haya la mirada desde los antecedentes y las proposiciones que usted hace ahí, desarrolle, como su nombre lo indica, explique, le dé alcance mucho mejor lo que planteó como problemática, apoyado en los subtemas. ¿Sí me hice entender, Nancy? Ok. Digamos que ese párrafo cumple, tiene 1.5, yo le pondría un 1, ¿sí? Puede mejorar, entonces lo castigaría con ese 0.5, va sumando. Bueno, ¿alguien quiere compartir su párrafo de desarrollo? ¿Tiene una duda sobre su párrafo de desarrollo? A ver, si quieres yo lo puedo compartir. Isabela, adelante. Es imposible no pensar en el dicho, abro comillas, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, cierro comillas. La falta de oportunidades hace que millones de personas no tengan derecho de llevar una vida mínimamente digna. En este mundo que se cree globalizado, hay más posibilidad de que te maten de hambre que por pedir que no violen tu dignidad. Aunque esta situación se vive desde hace muchísimo tiempo, se vio mucho más marcada con la llegada de la temible pandemia causada por el coronavirus, tanto a la hora de contraer el virus como de mantenerse en vida, empezando por el pequeño detalle de que hay muchas personas que en su casa tienen por montones de tapabocas, suficiente comida y dinero para aguantar una cuarentena, mientras que a otras muchas más les toca buscar con qué protegerse del virus en la basura, aguantar hambre y no tener ni agua limpia para poder subsistir el tiempo de confinamiento. Para algunas personas, caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario. Pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir. Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud. Lo más triste de toda esta situación es la indiferencia y la poca empatía que tienen las personas. A veces creo que ese es el virus más peligroso. Hasta ahí lo hice. Bien,
Me parece que está desarrollando como los diferentes conceptos, la salarial, los que atesoran, me parece, porque en el comienzo estás planteando la desigualdad del mundo y lo estás relacionando directamente con la pandemia y la realidad y la alimentación. Yo pienso que cumple como párrafo de desarrollo, sin embargo al final también como que queda en punta, pues como bueno, o sea, entonces me parecería, pero entonces termine esa frase, termínela, ciérrela. Y hay expresiones como muchos más que no son del todo adecuadas, ¿sí? Es como cuando el vicio que tenemos nosotros, que decimos muy poquito, ¿cierto? Poco, ¿sí? Bastante poco, no, poco, ¿sí? Mucho más, ¿sí? Estuvo bien, lo leyó con una buena puntuación, entonces ahí yo por esos detallitos, simplemente colocarla mejor y rebajarse punto 2, ¿sí? Un punto 02, o simplemente poner la apreciación y ponerse el 1.5. Me parece que es coherente, está coherente, está bien hiladas las ideas, solo esas dos apreciaciones. Ese mucho más y una o dos apreciaciones que hay por ahí, frases, y que me pareció que terminó como en punta, como ya, como bueno, se dio cuenta que estaba extenso, entonces cerró. Entonces, tener la oportunidad de cerrar antes de esa frase con algo que venías diciendo o simplemente a esa frase darle un más, darle complemento a ese predicado para que quede bien cerrado el párrafo. ¿Listo, Isabela? Listo, profe, muchas gracias. Pero se entendió. ¿Entendieron el planteamiento que hizo Isabela? María Paula, ¿pudiste captar la forma como ella planteó cómo está explicando la desigualdad y el contraste? Sí, profe. Entonces, ese es un texto que se aproxima a estar bien escrito, ¿cierto? Entonces, miren que no solamente como ella lo leyó, la puntuación, sino que tiene que ver, sin yo haber escuchado, sin acordarme lo que dice el primer párrafo ni el título, yo encuentro que ese párrafo de desarrollo es totalmente coherente. Entonces me imagino ya que ese primer párrafo fue planteando que la pandemia creó desigualdad, creó contrastes y creó una serie de desigualdades en el mundo. Y los subtemas ahí los está describiendo Isabel. Listo. Bueno, se entiende entonces que este párrafo de desarrollo, lo voy a mostrar acá, ¿sí? De estos párrafos, vale 1.5 y debe tener los antecedentes y las proposiciones. Noten ustedes cómo Isabel planteó de dónde viene el problema, qué lo causa, qué es lo que está ocurriendo cuando la gente tiene mucho en la despensa, tiene una caja completa de tapabocas y hay gente en la calle reciclando tapabocas o sin tapabocas y eso contribuye al problema, como hay otros que tienen muchos recursos y unos sin nada de recursos, ¿cierto? Y está proponiendo, que ahí fue donde se quedó como en punta. Entonces mire que sí cumple, ¿ya? Claro para todos. ¿Sí? Espero que estén calificando, poniendo la nota, pues repito, para que ahora ya quede esa autoevaluación hecha, que es el trabajo que van a cumplir junto con el comentario, ¿cierto? Que eso quede subido el día de hoy en el Dropbox. El comentario, pues, es lo de la mañana y es hablar sobre el tema. Y este ensayo que hicieron durante la tarde, que lo estamos aquí explicando y autoevaluando. Bien, ¿podemos proseguir o hay alguna inquietud? Bueno. Entonces vamos a la parte final. Si tenemos 1 más 1, 2 más 1, 5, 3, 5, me quedan restando 1.5. Entonces es el párrafo de cierre. El párrafo de cierre es el que concluye de manera contundente, porque comprueba, porque hace una reflexión, porque retoma todo lo que dijo aquí y reafirma y entonces concluye. Explica muy bien. ¿Ya? Bueno, entonces quiero escuchar un párrafo de cierre. María Paula, tu párrafo de cierre. Regáleme un segundo, profe, por favor. Pensé que me ibas a contestar, no alcancé porque como me decías que todavía le faltaba. No, pues sí, es que tampoco es que considere que esté completo, pero bueno, le voy a mostrar lo que tengo. Por favor, a todos, nos escuchamos. Es triste ver que las brechas sociales se hicieron aún más grandes. Perdón, espérame un segundo. Es triste ver que las brechas sociales se hicieron aún más grandes, que la población que se encontraba en condición de vulnerabilidad continúa viéndose igual o peor de afectada por el hambre, por el desempleo, por el abandono de la familia, los amigos, la sociedad y del mismo Estado, que son pocas las personas que por un momento dejan de interesarse en ellos mismos y piensan en ayudar desinteresadamente a los demás, en buscar el bienestar común y en erradicar la desigualdad, la cual es producto de uno de los mayores males que puede existir, la corrupción.
Esta última correspondiente a una mala práctica que se ha llevado a cabo desde tiempos inmemorables, fruto de la ambición de dinero y del poder por parte de las personas, que se sobrepone a principios de gran peso e importancia, como lo son la moral y la ética, los cuales se hacen tan necesarios para lograr el desarrollo social justo, equitativo y armonioso dentro de la sociedad que muchos anhelan tener. Ahora sí el párrafo de cierre, María Paula. Ay, profe, se supone Venga, que entonces es charlando. Mire, ese párrafo es un párrafo de desarrollo todavía. Acuerde que usted las primeras líneas sí estaba diciendo, es claro, estaba como comprobando, pero ya después empezó a explicar, entonces siguió desarrollando, ¿sí? Entonces, recuerde, el párrafo de cierre es el que concluye, el que retoma las ideas que desarrollé, las reafirma, las propone, las concluye, deja una reflexión. De hecho, como cuando empezaste, hay una clave para uno cerrar, no puede decir en conclusión, con todo lo expuesto anteriormente, entonces se nota, se observa, y eso va ya dando la indicación de que está cerrando, de que está terminando, que está concluyendo, en conclusión, ¿sí? Hay gente que dice que finalmente, y no me gusta tanto, pero también puede ser finalmente, para terminar, ¿sí? O retomando, teniendo en cuenta todo lo expuesto. Entonces, se concluye que, ¿sí? De acuerdo con toda esta exposición o con todo este panorama, de acuerdo con la desigualdad, la pobreza, es claro entonces que el mundo cada vez va peor, que el mundo cada vez tiene menos humanidad, que el mundo cada vez más tiene más desigualdad. Es por eso entonces que tenemos que generar conciencia, en fin, y cerrar bien. ¿Me hice entender, María Paula? sí, señor. Yo Muchas hice el gracias. chiste, pues ahí me excusas cuando te digo, ahora sí el de cierre, porque ese párrafo está bien construido, pero parece un párrafo de desarrollo, no de cierre. Sí, profe, tranquilo que yo soy consciente. Muchas gracias. No, y estamos aprendiendo, ¿cierto? Es que yo les voy cogiendo confianza y voy hablando así. Cuando y ahora sí el de cierre, pero es por eso, porque realmente todavía puedes incorporar eso que tienes al desarrollo y hacer un buen párrafo de cierre. Ahora, las 4 primeras líneas más o menos que leíste cuando empezaste, eso sí parece cierre. Yo le pondría un conector que diga de acuerdo con lo anteriormente expuesto o teniendo en cuenta lo anterior, porque es un deítico. Lo que dijo en el desarrollo empieza, eso primero que dijiste. Sí, María Paula. Listo, profe. Muy bien. ¿Alguien más con su párrafo de cierre? Profe, ¿hasta qué punto es la calificación de ese último párrafo? Punto ¿Cómo así? 1. Ok. 1.5, sí. 1.5 vale. Mira Ah, que el título, sí. listo. Si quiere, yo Bueno, también entonces se lo leo o que se lo bien, lea bueno, otro, o como quiera. como quieras. No, te escucho, dale, dale. Ay, espere pues. La humanidad es egoísta, lleva de su parecer, controladora y con muy poca humildad. Aunque sé que también hay amor, alegría, ganas de ayudar e inconformismo por la sociedad en la que se vive hoy en día. Ante esta situación, muchos se preguntarán, ¿qué puedo hacer para dar mi granito de arena? Puedes apoyar los proyectos de cooperación y desarrollo, ya que estas ayudas van para los países con mayores necesidades sociales. También puedes dejar de consumir productos que no son amigables con el medio ambiente, ya que muchas migraciones se deben a causas medioambientales. Aunque tu esfuerzo sea pequeño, es muy importante. Con la concienciación de todos, los resultados pueden ser increíbles. Es urgente hacerlo porque está en juego nuestra sociedad y, en definitiva, nuestro presente y futuro como civilización. Apostemos por un mundo más justo, equitativo y sostenible. Con tu pequeño grano de arena se empezará a notar el cambio. Ya, ahí lo Bien. acabo. Cierra bien. Yo voy a apreciar otra vez algo. Repito, no estoy buscando pues el pelo en la sopa, pero sí corrigiendo. Concienciación, no concientización. O está mal escrito. Yo tengo concienciación ahí escrito, sino que como que me equivoqué cuando leí el- Concientización, ya suena mejor, aunque consensuar es un verbo que existe, ¿cierto? Ahora, ¿cómo arrancaste la primera línea? La humanidad es egoísta, lleva de su parecer, Entonces, controladora. Isabel, puedes decir en conclusión, ¿sí? Queda Ajá, muy claro entonces, la humanidad, y eso le da fuerza a ese cierre, listo. porque está retomando todo lo que llegaste. Entonces ese párrafo está bien también, solo como en el que te corregí ahora, como el que te aprecié. Detallitos chiquitos que tú decides si te los cobras ahí en la autoevaluación o simplemente los aprecias como mejora, pero es un buen párrafo. Pregunta para Isabel y para todos. ¿Alguno de ustedes citó, entre comillas, Isabel citó un refrán o un dicho popular, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo fue el que pusiste entre comillas? El rico cada vez más rico y el pobre cada vez Eso. más pobre. Ese es un dicho popular que no sabemos ni de quién es, pues. Entonces casi que uno puede decir ahí, de acuerdo como dice el refrán o el dicho popular,
Entonces ahí ya, pero ¿quién, por ejemplo, citó estudios de desigualdad, de hambre, citó algo que encontró en un libro, algo que encontró en una página web? ¿Quién tiene dentro del texto textual o tiene argumentos que tomó de otros autores o de artículos o de información? ¿No? Pues yo, Profe, Bueno, primero Mateo y vale. después Carlos Andrés. Mateo. ¿me está escuchando bien ahí, profe? Que Sí, señor, sí. con complementos con el micrófono. Yo cité, sí, en algunas, pues en los párrafos de desarrollo, cité algunos datos que de la ONU y de Bueno, una lea el organización. pedazo donde está citando eso. Leámoslo para yo explicar algo referente a que podemos bonificarnos la nota si tenemos bien citado. A ver, ¿cómo citaste? Léelo, ¿cómo lo tienes? Ok, según datos publicados por el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Oxfam, abro comillas, el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas, cierro comillas. Esa es una de las que cité. Bueno, entonces, ahí podemos apreciar lo que yo le indiqué a Isabel. Según datos de Oxford, tal, Departamento de Estudios Socioeconómicos, no sé, comillas, eso está bien, dijo de quién era. Ya más adelante, que no lo vamos a hacer hoy, vamos a decir, eso es una cita, ¿cierto? Cito ahí. Lo correcto es que al final del texto tú pongas las referencias exactas, diciendo Oxford, departamento, Mitchell, no sé qué, 2028, 2021, punto, consultado en línea, ¿sí? Y hay una forma y hay una presentación que vamos a hacer con citas y referencias para que sea correcto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que quien en el texto incluyó datos de otras entidades, de otros artículos, y citó así como me está citando Mateo, puede entonces fortalecer, si tiene el párrafo de cierre no muy bueno, sumar con las citas un punto 5 más en cualquier parte del texto, ¿cierto? Si aquí en el título le fue mal, entonces digamos que sacó punto 5 como sacaron todos, ¿cierto? Entonces, porque no tenía una frase, entonces compense ese punto 5 con las referencias que tenía, con las citas que tenía. ¿Es claro lo que le acabo de decir, Mateo? Sí, profe. Bueno, Carlos Andrés, cuéntame cómo tienen las citas. Profe, pues yo la utilicé una vez, pero no exactamente puse la página, sino que para argumentar lo que iba a decir, yo puse lo que en la página. ¿Cómo lo puso? Por ejemplo, en este caso, si quiere le leo. No, léalo. Para analizar la actualidad que sí, para analizar la actualidad que está sucediendo en aquellos territorios de inmensa pobreza, nos podemos remitir al continente africano, el cual lastimosamente se ha hecho conocido por la inmensa desigualdad que existe dentro de su territorio. Y entre las razones principales de esta situación está la inmensa corrupción política, conflictos, epidemias, choques con las externas ¿Dónde está la cita de ahí? los países. Eso lo saqué de la página. Ah, bueno, entonces usted no citó, usted lo sacó de la página, pero no dijo de dónde. Entonces, ojo, eso es una citación inadecuada, no se debe, eso es plagio. Esa página. Carlos, usted lo que tuvo que haber hecho es decir, de acuerdo con recientes No datos entregados por la revista tal, y arranca con las comillas. ¿Cómo, Carlos, que se te está cortando la señal? Listo. ¿Sí me alcanzaste, sí me copiaste lo que te dije? Sí, profe, entonces, o sea, vos pusiste algo, pero no dijiste de dónde. Ahora, en este momento no te lo vamos a cobrar, claro. No lo vamos a cobrar, no te vas a restar. Sí. Simplemente, si sí lo tenían adecuadamente, se sumaban, pero si lo tienen, no, si lo tienen mal como lo tienes tú, no te restes ni te castigues porque ese tema no lo hemos visto, ¿cierto? Así como el tema del epígrafe, que si alguien lo tenía, se sumaba, pero como nadie lo tiene, aprendimos que es un epígrafe, ¿ya? Bueno, entonces, ¿alguien más? Sí. Profe, yo. El párrafo de cierre, Diana. ¿cierto? Carolina. Bueno, dice, en la actualidad, con la pandemia COVID, nos pudimos dar cuenta que estas condiciones o circunstancias a las que se enfrentan gran parte de la humanidad son una muestra más de que el consumismo y la poca empatía por los demás nos tiene ciegos ante la realidad mundial, pues la desigualdad es tanta que aquellos que no murieron por la enfermedad murieron de hambre. Y. Listo, profe. Bueno. Profe, no, ya entonces, lo dejé ahí. Terminó en punta. Lo otro es, creo que te escuché que la sociedad mueren de hambre. La sociedad es un colectivo y es el singular, ¿cierto? Es a veces, entonces ojo con eso, que si es, por ejemplo, los estudiantes del grupo de lectoescritura quienes
frecuentan, listo, pero el grupo de estudiantes de lectoescritura que frecuenta, porque estoy hablando del grupo, ¿sí me hago entender? Bueno, y Sí, el otro profe. tema es que estás tratando de concluir, pero terminó en punta, no alcanzó a entregarnos lo que nos quería concluir. Entonces, me parece que ese punto está a la mitad, ¿cierto? Hay conectores, hay Listo, frases que me profe. dan la salida, me dan pues un buen cierre. Cristian, has levantado la mano, adelante. Profe, sí, cuando estabas hablando, digamos, de la citación a otras fuentes, en el párrafo de inicio, se puede decir en la introducción, hablé sobre la revista Entera, donde me daba el dato de los habitantes que actualmente tienen. Entonces, el párrafo dice lo siguiente. Primero, el título, para que pronto llevarlos a la idea. Un mismo mundo, pero con diferentes realidades. El planeta Tierra actualmente tiene 7.673.533. Profesor, un número muy alto. Listo, De listo, sí. habitantes. Dato arrojado por la revista Entera, los cuales comparten un mismo mundo y están distribuidos en 194 países con diferentes realidades y ambientes que lo caractericen. Pero, ¿por qué para algunos nacer es un privilegio y para otros es una condena? Y ahí ya sigue mi texto A ver, completo. primera apreciación de forma, recuerden que cuando hablamos de personas hablamos de quiénes, ¿cierto? ¿Cierto que ya lo había dicho? Entonces, los habitantes del mundo son quienes conviven, quienes les da hambre, ¿cierto? Quienes, no los cuales. Está hablando de personas. Digamos que usted ahí tuvo el cuidado de decir de dónde, según la revista tal. Hay que pulir la forma como uno da la entrada a las citas, porque ahí no está muy entendible, pero lo ideal sería, el planeta Tierra tiene una población, coma, de acuerdo con los últimos datos arrojados por la revista tal o entregados por la revista tal, coma, de tantos millones, no sé qué, ¿cierto? 8.000 millones, no sé qué, no sé qué. ¿Sí? Lo ideal es uno decir al comienzo, ¿cierto? De acuerdo con los datos arrojados por la revista tal, la población mundial es tal, o el mundo tiene tantos habitantes, coma, o dos guiones, de acuerdo con recientes datos de la revista tal, coma, y entrega el dato. Ahí lo pusiste después de. Lo ideal, yo sugiero, es antes de, cuando lees la entrada, como cuando yo digo, Cristian leyó su ensayo. Digo primero quién y hago la acción. Acuérdese, el sujeto primero, ¿cierto que sí? El sujeto ahí es la Sí, señor. revista. ¿Qué hizo la revista? Entregó esos datos y usted entrega los datos. Si ven cómo si uno no conserva la estructura de la oración se pierde el sentido, pues se confunde un poco, no es tan claro. Pero digamos que para el Sí. ejercicio que nos ocupa, se vale. Tuviste el cuidado de citar y decir de dónde salió el dato. Entonces vale lo que estoy diciendo en tu autoevaluación. ¿Listo, Cristian? Gracias, profesor. Listo. Baje la mano para que no se canse, Cristian. Bueno, creo entonces que ya. Entonces, cerremos esta actividad diciendo, vamos a calificarnos, a autoevaluarnos. Miren que nos extendimos más. Yo pensé que a las 6 ya íbamos a terminar, pero yo no ando con afanes. Todos tienen derecho a hablar y a exponer, y sobre todo, yo siempre pregunto, ¿me hice entender? ¿Quedamos bien? Entonces pregunto en este momento, ¿suficiente ilustración sobre el ejercicio? ¿Alguien tiene dificultad con la calificación que se asignó? ¿No? Entonces, reitero, este trabajo lo van a subir con las indicaciones que les dije durante el día de hoy. Es un archivo que van a subir a la carpeta de Dropbox donde indiqué. Ahí está la nota. ¿Yo qué hago? Reviso la nota que usted se asignó, miro cómo fue que se autoevaluó y esa es una de sus notas del tema del ensayo. La segunda nota, la que se va a computar, la que va a equilibrarse con esta, es la que usted va a hacer para la semana entrante. Usted va a preparar un ensayo ya mejorado. Mismo tema, mismo ensayo, y ese sí me lo entrega sin calificación y yo lo valoro y las dos notas, la que usted se asigne y la que yo haga de valoración, se computan y es una nota también. La primera nota del seguimiento, ¿cuál es? La presentación personal y el comentario sobre TICS. Esas también se computan las dos. Entonces miren que ya llevamos 4 notas con esta, ¿sí? 2 de comentario más esta y vamos a empezar los talleres. ¿Es claro para todos? Bueno, entonces permítame unos minutos más y voy a compartir, a ver qué tengo yo en pantalla. Voy a compartir el blog para mostrarles entonces los talleres que vamos a realizar.
son talleres que cada uno va a realizar. Ustedes pueden reunirse vía WhatsApp, vía grupos que ustedes tengan con los compañeros. Claro, lo único que les pido es que cada quien haga su propio ejercicio. Es decir, si Cristian y Sofía hicieron juntos el taller, listo, cada uno lo hicieron juntos, pues las respuestas van a ser similares, listo, pero cada uno hizo su propio taller. No es que con el taller que hicieron los dos, un solo pantallazo, una sola foto o un mismo archivo me lo mandan por los dos, no. Segunda advertencia, los talleres, ¿me están viendo el blog en pantalla? Sí, profe. Los talleres tienen una particularidad, los talleres están montados en Dropbox y están montados también en el blog, pero están montados como enlace web. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden bajar, ¿cierto? Entonces, parte de la estrategia es que usted tomes el trabajo de tomarle una foto y transcribirlo. Entonces, debe transcribir el taller y solucionar el taller. Porque a veces aparecen que me dicen, profe, mándeme el archivo, profe, ¿sí? Mándeme el archivo de Word, es que yo no tengo tiempo de trasladarlo, no sé qué, no. Les digo de una vez, ¿no? Entonces, aquí en la unidad 3, que se llama el texto, hay una parte donde dice aplicación activa 5. Realiza cada uno de los talleres, ejercicios de gramática y de ortografía disponibles en este espacio. Entonces está oraciones, inferencias, conectores 1, conectores 2, deícticos 1, deícticos 2, comodines y narración. Al menos hasta deícticos vamos a desarrollarlo. Vamos mirando el tiempo que tenemos, si evaluamos, si explicamos esta parte. Apreciaciones que tengo. Ustedes pueden mirar desde ya todos los talleres. Sugerencia, espere que yo explique el tema en clase para desarrollar el tema. Por ejemplo, hay un comentario por ahí del ejercicio de hoy que lo hicieron desde el 26 de mayo. Como no tenían la explicación de clase, como no estaba la explicación, como no estaba claro, pues el comentario no cumple. Sin embargo, yo lo valoro. Entonces, pueden mirar los talleres, pero no sugiero ni que los desarrollen antes del tema, ni mucho menos que los suban sin haberlos autoevaluado en clase. Sin embargo, ahí los tienen a disposición. Vamos a desplegar el primero de oraciones. Me cuentan si lo ven en pantalla. Creo que sí, porque no es una ventana emergente, ¿cierto que sí? Sí, profe, sí se ve. Entonces dice Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso lectoescritura, taller oraciones. Entonces dice, por favor, ordene en la forma correcta, en la forma más correcta, las siguientes oraciones. Aquí la digitación. Entonces la frase dice, me da el sol en el jardín. Entonces nosotros vimos hoy que una oración debe tener sujeto, verbo, predicado, en su orden. ¿Cuál es el sujeto aquí? Usted lo detecta. Es decir, usted copia la frase como está aquí, con esos slash, con esas barras inclinadas, ¿cierto? Y además pone la frase como usted considera que debe estar. ¿Cómo? Con la estructura adecuada. Dice, los partidos de béisbol los detesto. ¿Cuál es la forma adecuada de esta frase? No me da la gana, querido. ¿Cómo es la frase? 4, qué divertido es el canto. ¿Cómo es la frase? La frase no se puede cambiar, no es hacer otra frase. La frase, más bien, le pueden sobrar algún elemento siempre y cuando usted lo sustente, con signos de ortografía y demás. La frase también, digamos, hay frases que están explicando, cada una tiene un objeto para explicar y mañana cuando hagamos la autoevaluación vamos a hacer las explicaciones. Digamos que hay frases que no tienen necesariamente complemento, hay otras que sí tienen complemento. Esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. Y son 10 frases. Esas 10 frases, una vez interiorizado, una vez tenido en cuenta lo que vimos hoy en la clase, se hacen rápidamente. O sea, simplemente que usted aplique y lo que les decía es un repaso del bachillerato. Es claro, me hice entender con lo que tenemos que hacer con ese primer taller de oraciones. Son 10 oraciones que usted tiene que escribir. Ahora, ¿puede que en alguna de las frases le sobre un artículo? Sí, si usted lo quita, sustente por qué. Puede que si usted utiliza signos gramaticales, la frase tenga una estructura, usted explica por qué. Pero las frases, el ejercicio que pretende es que ustedes apliquen ese asunto de sujeto, verbo, predicado y complemento. ¿Hay alguna duda sobre ese taller? Bueno, No, señor. lo bajan, lo elaboran. Muy bien, segundo taller que vamos a realizar. Se llama, está ahí mismo también, inferencias. Ese taller ya tiene 26 frases célebres y vamos a empezar a hacer inferencias.
a inferir. Entonces dice acá, lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito. Luego manifieste su opinión sobre el contenido del mismo, argumente. Miren que aquí no le estoy diciendo haga la inferencia, pero le estoy trasladando el taller, que no lo hice yo. Aquí dice incluso abajo quién lo hizo. Lo que a uno le preguntan para que infiera. Le está diciendo que exprese el significado, ¿sí? Que manifieste su opinión o interpretación del mismo y que argumente por qué. Ahí están los tres elementos que yo les expliqué. Entonces dice, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Napoleón. Todas son frases célebres, escritas en su momento por personalidades. Entonces cada una tiene un sentido y un mensaje. Lo mismo. Usted va a hacerle la inferencia a cada frase, va a escribirlo, va a digitarlo, lo va a traer a la clase de mañana y vamos así como hicimos hoy a leer las frases, a leer las inferencias, pues a leer algunas inferencias y a leer las oraciones. Las 10 oraciones las vamos a leer una por una y vamos a explicar. Y va a ser autoevaluado, ¿cierto? Cada quien dentro de su honestidad, lo que quiera aprender, se califica. ¿Qué quiero decir ahí? Que hay personas que simplemente no traen el ejercicio y copian ahí lo que digo en la clase y mandan y se ponen 5, pues ese es un asunto muy propio suyo, pues, ¿sí? Yo después, y como les digo, yo también paso la nota, pero lo ideal de una autoevaluación, ¿qué es? Que usted detecte lo que tiene que mejorar y que usted honestamente diga qué es lo que va a trabajar. Me dicen, ¿se entiende entonces qué hay que hacer con ese otro ejercicio? Los ejercicios no son difíciles ni imposibles, son de trabajo, sí. Sentarse, concentradito, hacerlo. Voy a mirar, voy a explicar en el Dropbox dónde están los talleres. Si alguien ya los miró, me ayuda a explicar. Profe, o sea que en sí son 3 actividades para mañana. No, ¿cuáles 3? Para mañana son 2 talleres que hay que hacer. Más el comentario que hicimos esta mañana, El profe. comentario no es para mañana, el comentario lo hicimos esta mañana y ustedes tuvieron todo el tiempo para hacerlo. Y como es un comentario, eso se hace, pues, ¿cierto? Y esto que acabamos de hacer, se supone que ustedes en las 2 horas lo elaboraron y lo hicimos, y le dedicamos 1 hora y media a explicarlo, a hacerlo, y cada quien iba haciendo las mejoras, iba colocando la calificación. Entonces, realmente ese tampoco no es una actividad para mañana. Entonces, el comentario y el ensayo hay que subirlo hoy. Ya está hecho. Si usted juiciosamente lo hizo en clase, la valoración de su ensayo y hizo el ensayo, simplemente es valorarse. Es más, no se ponga ahora a formularlo, a reforzarlo, porque esa es la segunda parte. Y esa tarea va a ser para la semana entrante. La segunda versión del texto escrito es para la semana entrante. Entonces, ¿quién me dijo que eran 3 actividades para mañana? Realmente no son 3. ¿Fue María Isabel o fue Paula? No, Profe, no, fue yo, Sofía. eso, Sofía, entonces realmente no son 3. O sea, repito, si usted si usted juiciosamente entre las 3 de la tarde y las 5 hizo su ensayo, lo hizo, lo calificó ahora en esta otra hora y media, no hay problema, ya no es una actividad para mañana, ya se hizo. Ahora, no se preocupen. Que me fue muy mal. Póngase honestamente lo que usted considera. No tiene que hacerle ajustes, no lo tiene que maquillar, simplemente lo que se calificó. Se subió ahorita. El comentario, pues hombre, hubo la oportunidad de hacerlo durante la tarde, pero ya está, es un comentario. Es escribir allí. Eso no invierte uno más de 15 minutos, pues. 10 minutos, ¿sí? Bueno, realmente la tarea de mañana son los talleres. Sofía, voy a ubicar aquí en el Dropbox los talleres para que todos quedemos también pues con esa opción. Entonces, yo tengo lectoescritura versión 8. Como los talleres son los mismos para ustedes y para los estudiantes de todas las regiones, entonces están en la carpeta central. Entonces dice aquí, taller, entonces repito, aquí hay una carpeta que se llama la número, no tiene número, ¿vale? Al final dice talleres, gramática y aplicativos. Abro esa carpeta y hay otros 3 aplicativos y la carpeta de talleres y están enumerados. El 1 es el de oraciones. Lo voy a abrir. El mismo que abrí en el blog. ¿Sí lo notan? ¿Sí se está viendo en pantalla? Sí, señor. Bueno, vamos a cerrar ese y así están todos. Están de diferencias, conectores. Entonces lo pueden consultar. Frente al comentario pues del trabajo, yo les quiero recordar a ustedes, trabajar un viernes desde las 10 de la mañana, trabajar un sábado, trabajar un domingo, es duro para ustedes que están sacando adelante su carrera y para nosotros los profesores que estamos comprometidos
con un proyecto de la universidad que se llama regionalización. Sí, entonces créanme que sí es duro. Esto tiene trabajo, claro, y ahorita es sentarse uno en la noche, un viernes, a hacer esto, a hacer esos 2 talleres, pero responde también a esa modalidad de trabajo concentrado. Digamos que estos talleres en términos de un semestre, digamos, con los estudiantes de Medellín, generalmente los hacemos en la clase y los dejamos para evaluarlos en la próxima. La próxima de ellos es a los 8 días, la próxima nuestra es mañana, ¿cierto? Mañana vamos a dejar unos talleres de dípticos y conectores y va a ser para la próxima, que es el viernes. Listo. Entonces, Sofía, quiero que quede pues como la respuesta, no así suelta, ni mucho menos pues para yo tener la razón, ¿sí? Sino la explicación de por qué a veces percibimos que hay mucho trabajo, claro, porque estamos en una modalidad de fin de semana concentrada y porque aquí se le suma también que hicimos pues como un rediseño de la programación. Entonces, Sofía, realmente los trabajos de mañana son para mañana, para presentar mañana estos 2 talleres, el de oraciones y el de inferencias. ¿Está claro, Sofía y compañeros? Sí, señor. Claro, también es, yo pensé que terminaba por a las 6, pero yo no puedo mocharle la palabra a alguien o decir, no, 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 no lea usted su párrafo porque ya se nos fue el tiempo, no, hay que escucharlos a todos. O como en este momento, explicar, convencer, o sea, yo no me puedo ir a las carreras. Bueno, Sofía, comencemos contigo, que nos cuentes qué te llevas de la jornada de hoy, que yo no niego, pues, una jornada bastante extenuante, pero qué nos llevamos de la jornada, aprendizajes, que no estuve de acuerdo, qué estoy percibiendo, cómo quedo, cómo llegué a la clase y cómo salí. Adelante, Sofía. Profe, no, pues primero que todo, muy bueno pues el ejercicio del ensayo y más que todo como la socialización que hicimos ahorita de la autoevaluación, porque le queda a uno como más claro que hay que corregir de lo que hicimos, pues creo que a todos nos quedó como muy claro y ya pues la explicación que hizo en la tarde sobre las estructuras del ensayo y todo. Pues muy buena la presentación. Ya de pronto lo único que doy pues como mi observación es que sí es como muy pesado porque en clase desde las 10 como para seguir haciendo pues los trabajos se vuelve como algo muy largo porque al igual las tenemos clase como hasta el lunes festivo, pero de resto pues todo como muy bien. Ya esa es mi opinión. Sí, sí, eso es a lo que estamos enfrentados ahora, no solamente porque ustedes matricularon un programa concentrado, porque muchos de ustedes trabajan, sino por la circunstancia actual que reprogramamos y demás, pero sí, para ustedes y para nosotros es pesado. ¿Quién más quiere compartir? María Alejandra, hace rato no te escucho. Profe, no, pues realmente el ejercicio estuvo pues muy bueno. En cuanto a las actividades, pues como lo que usted nos explicó y nos aclara de pronto un poquito más de cosas que nosotros en el colegio pues digamos que no teníamos tan afianzadas, porque nosotros pues veíamos como cosas muy por encimita y digamos que de pronto la exigencia ya de pronto no era tanta como ahora viene en una universidad, ¿cierto? Y, y ya en cuanto, pues, profe, sí, comparto la opinión de Sofía. A veces las jornadas se hacen de pronto muy extenuantes y ya a esta hora ya se siente el cansancio, pero no, todo muy bien, realmente. Mateo, aprendizajes del día de hoy, ¿qué te llevas de la clase? Profe, pues en la primera parte que estuvimos viendo, evaluando la cosa de las diapositivas, yo, o sea, resalto ahí y me parece importante como el tener ahora la visión del tema de la comunicación como mucho más amplia, porque antes uno era como, bueno, más que todo, la comunicación es simplemente hablar con el otro, pero no nos damos cuenta de que la comunicación pues compete también que el otro logre comprender el mensaje y también el tema de que no es receptor sino perceptor también pues me parece muy importante pues como resaltarlo, cosas nuevas que aprendí hoy. También en el tema del ensayo me parece como muy enriquecedor el trabajo que se hizo porque pues aprende uno muchas cosas que en el colegio o cuando uno realizaba trabajos similares pues no tenía en cuenta y ya en el tema así de observaciones también comparto mucho lo que dijo Sofía.
Muy bien, Mateo. Juan Manuel o Cristian, para que terminemos. Aprendizajes del día de hoy, ¿cómo se sienten a esta hora, además de cansados? Claro que todos estamos cansados. Juan, anímate pues y nos compartís tu percepción final. Profe, pues a mí el día de hoy me pareció que es una clase muy interesante, pues porque yo apenas el año pasado terminé de estudiar y es mucho la diferencia, la metodología, pues porque no es tan así, que tiene que ser así y así, pues no nos explican así con esa exactitud lo que tenemos que hacer bien, no nos digan que hicimos mal y así. Antes de acá estoy aprendiendo demasiado, pues y me gusta. Muy bien. Intento sacarle el máximo provecho. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Compañeros, ¿alguien más? Sí, Cristian. En el espacio que logré, digamos, compartir, profe, logré percibir, digamos, profe, un alto conocimiento en el tema de la comunicación. De todas maneras, profe, como decían las compañeras, estamos hablando, digamos, de un lenguaje más estructurado, de una forma, digamos, más idónea para uno establecer un diálogo o organizar un escrito. Y quizás, digamos, por la falta, digamos, no sé, falta de pronto de interés también por algunos docentes y también hasta de uno como individuo, uno, digamos, cumplía simplemente con las tareas o roles que se le asignaban en el colegio. Y ese tipo de espacios de escritura, de lectura, no estaban como tan inmersos en nuestra educación. Y es pertinente, profe, todo lo que nos ha mostrado. En particular, va a ser la primera vez que me leeré un autor como Gabriel García Márquez, y para que vea, es colombiano, pero realmente, no sé, no había tenido como ese interés. Entonces creo que la idea de plantearme usted leer los 12 cuentos peregrinos ayuda pues mucho como a ampliar ese nuevo mundo, digamos, de autores, y más sabiendo que son de los nuestros. Y ya respecto de lo demás, profe, no, muchas gracias. De pronto también, no sé, profe, si de pronto me puede compartir nuevamente la diapositiva donde están los valores de la lectura, del ensayo, digo. Con mucho gusto. Para ti, para todos, Cristian. Sí, muchas gracias, profe. Ahí está. ¿Se alcanza a ver o lo amplío? No, perfecto. Muy bien. Y profe, no siento más, como te digo, profe, excelente también conocer, digamos, su trabajo, porque ahí se ven los años de experiencia. Y creo que para llegar a ese estatus tuvo que equivocarse varias veces, y pues por lo que percibí, digamos, en el relato que nos expresó, estaba para mí perfeccionado. Pero varias veces no, muchas veces. Ahora, reitero a partir de lo que dices, no se preocupen si ese ensayo de hoy tiene muchas oportunidades de mejora, no, hagan la autoevaluación. Y no se preocupen por la nota, que si es por la nota, entonces se ponen ahí la autoevaluación y en el que mejoren, yo voy a valorarles, ¿cierto? Preocúpense por las oportunidades de mejora, por lo que aprenden, ¿sí? Bueno, y quiero, para cerrar, mostrar acá las actividades a propósito. Entonces, comentario acerca de la importancia de la comunicación en la empresa y el papel del administrador comunicador. 4 de junio, porque la hicimos esta mañana y simplemente es montarla. Ahora, recuerden, era una tarea que ustedes tenían de revisar esa presentación. Yo pues no dije nada al ver que no había pues como mayor aporte, sino que me puse a exponer, logré pues como generar un diálogo, no como yo hubiera querido, pero era incluso para reforzar pues el tema de que no es que haya salido hoy la actividad, no, la tarea la tenían ustedes hace 2 semanas de revisar esta presentación y de trabajarla, entonces sale de lo que hablamos hoy durante 1 hora y media hacer un comentario. La autoevaluación del ensayo, que ya la tenemos hecha, es subirla al Dropbox, también hoy, ¿sí? Ya mostramos la carpeta. Los talleres de oraciones e inferencias para mañana 5 de junio. Las lecturas que recomendamos, que empecé a mostrar para el 12 de junio. Mañana volvemos a mostrarlas y volvemos a abrir en detalle para que no nos extendamos más hoy. Y la experiencia de lectura es para la semana, para el 12 de junio también. Entonces, desde que yo pueda también hago este balance. Si se pudo leer, si es claro, pues las actividades que tenemos pendientes y las que debemos presentar. Está allí en la pantalla. Sí, señor. Bueno, quiero decirles que yo me llevo de la clase de hoy
percibo de gente que trabaja, que tiene muchas obligaciones, que están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Y eso me hace animarme mucho más para acompañarlos, al menos en esto de este tiempo que va a estar con la lectoescritura. Me llevo la satisfacción, como decía Cristian, de yo poder proyectar, trabajar con ustedes lo poquito, lo bastante que yo pueda saber. Siempre no sé de conceptos, sé de la vida. Yo siempre trato de no perder la razón por tener la razón, ¿sí? Y por eso incluso con la experiencia esta mañana de esa presentación, yo no tomé ninguna represalia al ver que ustedes pues no habían leído, no habían revisado. Yo dije, no, no les quedó tiempo, no están llenos de trabajo, ¿cierto? Voy a estar siempre al pendiente de que podamos pues como cumplir todo. No me puedo apartar de la metodología y lo que nos pide la coordinación y la programación, pero siempre, como hoy, me sentí muy bien, sobre todo porque me permiten, además de lo que acabo de decir, poder hacer lo que a mí me gusta, mi vocación, además de comunicador, además de magíster en administración, de docente, soy persona, ¿cierto? Y estoy tras de un proyecto de vida. Y ustedes me ayudan a que todos los días, hoy los estoy mirando a través de esta cámara, pero muy seguramente cuando los mire a los ojos en vivo y en directo, pueda mirarlos con tranquilidad, porque estoy aplicando, estoy proyectando. Dios les pague por la oportunidad que me dan, que este cansancio que todos tenemos sea menos cansancio, porque se va uno con la satisfacción del deber cumplido y el ánimo de levantarse mañana a estar acá a las 7. Es una sesión de 7 a 12, pero vamos también a hacer los descansos y las pausas como lo acordamos y hacer una agenda para que podamos desarrollar el curso. Dios les pague, una feliz noche, muy juiciosos pues con las tareas y mañana entonces nos encontramos. Profe, gracias a usted. ¿Le puedo pedir un momento al final de la clase para comentarle algo? Yo voy a dejar de